Un destino muy diferente le esperaría a México si fuera un país con mejores hábitos de lectura. Doctor Miguel Carbonell. Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 259,000 personas. Es muy triste esta enfermedad de COVID-19 que pareciera ya desapareció para algunos que andan en espacios públicos y sin cubrebocas, asistiendo a fiestas de muchas personas. Esta semana es de inicio de clases en donde muchas preguntas existen en relación a la pandemia, es decir, si las escuelas van a tener las condiciones de higiene necesarias para evitar los contagios entre los estudiantes y maestros. ¿Qué va a pasar si aumentan los contagios? ¿Están los hospitales públicos listos para esta situación en aumentos de contagios? Esperemos no existan contagios y los estudiantes puedan continuar con sus clases presenciales. Vamos a empezar el tema de hoy. Desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre. El tema de hoy proviene del libro que tiene este título. A lo largo de 3 programas vamos a ir viendo el contenido de este libro. El índice se divide de la siguiente manera. Capítulo 1. Los desafíos del derecho fiscal. Capítulo 2. Los desafíos del derecho procedimental fiscal. Capítulo 3. Los desafíos de los derechos fundamentales en el derecho procedimental fiscal. En este programa solo veremos el contenido del capítulo 2, los desafíos del derecho procedimental fiscal. Para muchos de los que estudiamos derechos, aun cuando pasan los años, no logramos entenderlo, porque el derecho es tan difícil de entender y buscar justicia. Por ejemplo, en el área fiscal, cada año que pasa, el derecho fiscal es complicado cada vez más y su defensa fiscal lo es aún más. Cuando salimos a las calles como ciudadanos de pie y no como profesionistas fiscales, vemos tantos problemas sociales que cada vez se hacen más difíciles de solucionar. Vemos mucho comercio informal, basura en las calles, parques públicos sin un correcto mantenimiento, calles con baches, muchas calles cerradas con rejas y la inseguridad pública. Es cuando el área fiscal debe tratar de solucionar estos problemas. Como contribuyentes, ya sea si somos personas físicas o morales, cada día es más difícil de entender los impuestos, ya que sus leyes fiscales, dicen algunos, se vuelven muy técnicas y solo los contadores o abogados fiscalistas las entienden. Normalmente, así de general son las pláticas de café, donde exponemos nuestros problemas diarios con nuestros amigos y si tocamos el tema de impuestos decimos que son solo temas de contadores y abogados fiscalistas y que nosotros no tenemos que ver en esos temas si no estudiamos algo relacionado con los impuestos. Pasan los años y las nuevas generaciones son más visuales, es decir, ahora con el TikTok e Instagram, las personas comunican sus formas de ver la vida diaria en donde se exponen la vida de los demás y los lugares más bonitos del mundo, lo cual me parece increíble. Jamás me hubiera imaginado que una persona tuviera hasta 40 millones de amigos, es decir, seguidores. Es como cuando fuimos a la secundaria o preparatoria, ahora ellos se volvieron los populares de la vida, como eran antes los populares de la escuela. Cuando la sociedad se encuentra en todo este nuevo mundo de las redes sociales y todo pareciera increíble, sin problemas, al mismo tiempo tenemos que convivir con algo que se llama Estado de Derecho, en donde existen leyes que debemos cumplir para vivir en sociedad. Esta idea es muy romántica del derecho, como diría el autor del libro que vamos a comentar, el capítulo 2 el día de hoy, que se llama Los desafíos del derecho procedimental. Este libro es un claro ejemplo de los retos que enfrenta el derecho para que logremos un Estado de Derecho en donde
este brinde seguridad jurídica a los ciudadanos y no al Estado. Esto para lograr la vida que les describí anteriormente. ¿Se acuerdan? El de las redes sociales, donde todo es casi perfecto. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos, vamos a ver el capítulo 2 denominado Los desafíos del derecho fiscal procedimental. El autor nos explica los retos que existen para una mejor justicia fiscal para los contribuyentes. Parte de que tenemos una división de poderes que son el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo va a administrar y aplicar las leyes, el poder legislativo va a crear las leyes y el poder judicial va a dirimir los conflictos de esas leyes entre el Estado y ciudadanos o entre los ciudadanos. Hasta ahí todo va bien. El problema en el derecho fiscal empieza en las legislaciones fiscales que cada año tras año van cambiando, pero a favor de las autoridades fiscales y disminuyendo los derechos de los contribuyentes. Antes de seguir explicando este capítulo 2, me gustaría decir que la idea de los impuestos es para que el Estado tenga recursos para su funcionamiento y esto los ocupe de forma correcta en los presupuestos de egresos, en donde mi propuesta es que sean en base a derechos humanos, para poder lograr acabar con todos los problemas sociales que enfrentamos los ciudadanos de a pie, como falta de hospitales públicos con buen mantenimiento, falta de escuelas públicas con buen mantenimiento, falta de subsidios para empresas pequeñas y medianas, que exista cuidado al medio ambiente con plantas tratadoras de aguas para escuelas públicas y fábricas, que parecieran los problemas más importantes, pero de seguro podemos hacer una lista mayor de problemas sociales. Continuemos con el capítulo 2. Como les decía, el Estado se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo es el creador de las leyes en el país, incluyendo las fiscales, por lo que año tras año el Poder Ejecutivo presenta su iniciativa de reformas fiscales el 8 de septiembre, donde modifica las leyes como ISR, IVA, IEPS y el Código Fiscal de la Federación, pero no para hacer más fácil la relación tributaria, por el contrario, la hace más y más complicada, con más multas y delitos fiscales, donde pareciera que las nuevas reformas salen de los juicios fiscales que van perdiendo las autoridades fiscales. Algo que me pareció muy importante es que el autor en este capítulo 2 da un ejemplo de cómo eran las leyes alemanas entre los años 1935 a 1945, donde menciona un ejemplo. La ley del 28 de junio de 1935. Será castigado el que cometa un acto que la ley declara punible, o que merezca hacerlo de acuerdo con el pensamiento fundamental de una ley penal y el sano sentir del pueblo. Si ante un hecho no se encuentra inmediata aplicación a ningún precepto penal concreto, aquel será castigado con arreglo a la ley y cuyo pensamiento fundamental resulte más adecuado. Como podemos ver, esta ley es ambigua, sin seguridad jurídica y donde el Estado puede aplicar tanto en el ámbito ejecutivo o judicial una discrecionalidad para aplicarla y decir quién será castigado, que lamentablemente vimos los resultados de tales leyes que trajeron el sufrimiento y muerte de miles de personas, donde uno de los testimonios fue el diario de Ana Frank, que se lo recomiendo que lean o ahora pueden ver su documental en Netflix. Continuando con la idea de las leyes alemanas, el autor les pone de ejemplo porque las leyes fiscales pareciera que van en ese sentido, ya que si vemos las últimas reformas del Código Fiscal de la Federación quedaron de la siguiente forma. Artículo 5A. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal serán recaracterizados a los que habrían realizado para la obtención del beneficio económico perseguido o se considerarán existentes cuando este último no exista. La recaracterización o inexistencia señaladas en este párrafo solo tendrán efectos fiscales. Se considera que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable presente o futuro sea menor al beneficio fiscal. Para efectos de este artículo, el beneficio fiscal no se considerará como parte del beneficio económico. Como vean,
este tipo de artículos en las leyes fiscales, en este caso el Código Fiscal de la Federación, no deberían existir. Por el contrario, deberían ser claros los puntos de las leyes que prohíban alguna situación jurídica para cualquier contribuyente. En ese momento lo pueda leer, lo pueda aplicar, ya que de lo contrario deja en inseguridad jurídica a los contribuyentes y crea una amplia discrecionalidad a las autoridades fiscales que puede traer como consecuencia la corrupción. Este segundo capítulo menciona que para que exista un mejor derecho fiscal para el futuro, se debe empezar por crear leyes fiscales claras, que brinden seguridad jurídica y sobre todo otorguen derechos a los contribuyentes y no solo busquen crear seguridad jurídica para el Estado. Toda esta responsabilidad cae en nuestros representantes como ciudadanos. Me refiero a los diputados y diputadas, que teniendo las iniciativas fiscales en sus manos, deben leerlas, entenderlas y sobre todo imaginar las consecuencias jurídicas fiscales de su implantación en la sociedad, en donde se pueden ayudar de la sociología jurídica para tal fin. Ciertamente, nuestros diputados y diputadas no todos son abogados o abogadas, ya que la Constitución Política no menciona ningún requisito de estudio para ser diputado o diputada, por lo que cualquier ciudadano o ciudadana puede lograr ser representante en el Congreso de la Unión, por lo que los partidos políticos deben lograr elegir o instruir a sus militantes que quieren ser diputados o diputadas, explicándoles la gran responsabilidad que tienen en sus manos. La creación de leyes va a servir para que se apliquen a todo el país y de esta manera exista un Estado de Derecho. Otro gran problema que se enfrenta un contribuyente es que ahora, con la ponderación por parte de los tribunales, existe una discrecionalidad por impartir justicia por parte de los jueces, donde tienen que decidir entre derechos humanos y leyes. Por lo que para no tener que ir a un juicio de amparo en contra de una ley fiscal, se debe buscar que nuestros diputados lean, razonen, imaginen qué va a pasar con la implementación de cualquier mínima reforma de una ley fiscal, para evitar que los contribuyentes tengan que solicitar un juicio de amparo, donde es cada vez más difícil lograr una sentencia favorable. En la actualidad se quiere derogar el INE, el TRIFE por parte de una iniciativa presidencial, porque de acuerdo al Ejecutivo no hay democracia. Y si regresa a ser parte de gobernación estos institutos, ya existirá democracia. Así lo interpretamos. Pero para que exista democracia legal fiscal para los contribuyentes, debe existir una adecuada representación por parte de los diputados y diputadas, donde les nazca el interés de entender qué son las leyes, cómo se deben de crear para no perjudicar los derechos de los contribuyentes y lograr que se les dé seguridad jurídica, quitar tantas penas de prisión y prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. En su lugar, el Estado debe quitarse la idea de que éste debe tener seguridad jurídica y mejor buscar el camino de la educación. En este caso, la educación fiscal para millones de mexicanos y mexicanas, que serán las siguientes generaciones, para que paguen impuestos y, si son gobernantes, se comprometan a ocuparlos en presupuestos de egresos, que se evite la discrecionalidad en su creación y se busque un objetivo como es el de derechos humanos en esos presupuestos de egresos. Este libro, en su capítulo 2, explica estas ideas de forma más detallada, pero que yo se las mencioné de una forma general. Por cierto, empecé este programa hablando de las redes sociales, ya que debido a la pandemia es donde ahora la gente interactúa para diversión o educación, pero que la mayor parte de la población conoce
y sabe su funcionamiento, donde emite juicios de cómo irlas mejorando y cómo se debe respetar entre usuarios, es decir, los comentarios que se hacen entre los usuarios. Ese mismo interés deberíamos tener todos en las leyes fiscales, porque de una u otra forma vamos a ser contribuyentes, y si no les entendemos en forma general en cuanto a por qué existen y la poca claridad de algunas de ellas, cuando estemos enfrente de multas, embargos, juicios fiscales, que aparezcamos en las listas negras, que nos cancelen sellos digitales, que nos den cita hasta después de 5 meses, en donde le pidamos ayuda a las autoridades fiscales y nos contesten que ellos solo están aplicando la ley fiscal. Por lo menos entenderemos que la razón de esa ley fue la poca representación de nuestros diputados y diputadas en el área del derecho fiscal, que teniendo un par de semanas para leer, cambiar alguna iniciativa poco clara, no lo hicieron, por falta de tiempo, porque no lo entendieron, y no buscaron un asesor jurídico para entender en qué consiste la reforma fiscal y sus consecuencias. Por lo menos sabremos el origen de todas esas leyes fiscales que algunos nunca conocerán y otros nunca aplicarán por la falta de claridad de esas leyes fiscales, en donde solo tendremos que decirle a la autoridad fiscal qué leyes fiscales no cumplen. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre, capítulo 2. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.